Bueno, hemos invitado hoy al doctor Samuel Arriarán, que es un filósofo y de una trayectoria muy reconocida y que ha trabajado durante mucho tiempo en el campo de la hermenéutica. Es uno de los fundadores de la línea en la que ustedes están y en la que estamos todos, de hermenéutica y multiculturalismo. Y además él tiene una propuesta pensada desde América Latina, o sea, la idea de repensar la hermenéutica que nos viene desde otros contextos, pero repensarla desde nuestro continente y en relación con las problemáticas que afrontamos aquí, y que es su propuesta de una hermenéutica barroca. Con la doctora Sarli nos pareció que era muy pertinente invitarlo a este seminario, sobre todo para poder primero escuchar su reflexión, pero también tener el gusto y el privilegio de poder dialogar con él cara a cara, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, que nos oriente desde su lugar de fundador de esta línea sobre cuál es el sentido de una línea de hermenéutica dentro de un doctorado en educación. Es decir, ¿qué aporta la hermenéutica? ¿Qué nos puede aportar a la reflexión sobre la educación? Puede parecer obvio, todos ustedes están en la línea de hermenéutica, pero no sé, bueno, excepto aquí Rocío, pero... Y Yasmani. Y Yasmani, que son nuestros invitados. Pero de todas maneras, pienso que es interesante o es importante que nos sentemos a reflexionar por qué estamos en esta línea, qué nos aporta esta línea a la construcción de conocimiento en el campo educativo. Y, como digo, ¿no?, el privilegio de tener a un pensador, a un filósofo, a una persona que ha repensado la hermenéutica desde América Latina, y tenerlo aquí para poder hablar con él cara a cara. A veces, como es tan cotidiana nuestro encuentro, es tan familiar esto de estar juntos en una misma institución, uno no se da cuenta o una no se da cuenta del valor que eso tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, le damos las gracias al doctor y bueno, aquí está para que lo acribillemos a preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que voy a hacer es presentarles un mapa de la hermenéutica, es decir, una cartografía. El problema de la hermenéutica es que es demasiado difícil, es un tema muy complicado, y si no tenemos un mapa, pues no tenemos una guía, un modo de orientarnos en la confusión, ¿verdad? Por eso he denominado a esta exposición mapa o cartografía de la hermenéutica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No es hacer una historia. Cuando les digo de que se trata de presentarles un mapa, no es hacer una historia de la hermenéutica, porque eso nos llevaría a ver cómo surgió, cómo nació, de dónde deriva. O sea, todos sabemos que viene desde los griegos, no desde Platón y Aristóteles, sino desde los presocráticos, ¿no? Y luego continúa en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco y hasta la Edad Moderna, pero es una historia muy larga que no creo que sea conveniente, porque sobre eso, si les interesa, les recomiendo el libro que ya es clásico de Mauricio Ferraris, ¿no?, que es casi la más actualizada, porque llega a Riquet y Gadamer. Pero les digo que se queda ahí, ¿no? Entonces el otro gran problema de no hacer una historia de la hermenéutica es que no se puede determinar con exactitud los nuevos desarrollos de la hermenéutica. Por ejemplo, después de Riquet y Gadamer, estamos hablando de los años 70, 80, ya estamos con muchos años ya encima, entonces han surgido nuevos hermeneutas como Nancy, Jean-Luc Nancy, por ejemplo, o el mismo, ¿cómo se llama? El que te guía. Agamben. Giorgio Agamben, ¿no?
Entonces, hay nuevos teóricos de la hermenéutica que tendrían que hacernos revisar toda la historia hasta dónde llegamos, ¿no?, con la hermenéutica. Les digo que ya no son solamente los principales referentes Ricoeur y Gadamer, sino tendríamos que incluir a Jean-Luc Nancy o Giorgio Agamben y muchos otros más, ¿no?, al mismo Foucault, que no se lo considera hermeneuta, pero hoy sabemos de que en sus últimos trabajos él trabajó mucho la hermenéutica y le llamó la hermenéutica del sujeto, así incluso están titulados sus libros, entonces no podemos excluirlo a Foucault de la hermenéutica, ¿eh? Entonces el objetivo no es pues presentarles una historia, sino las principales corrientes de la hermenéutica, ¿sí?, las principales corrientes actuales, ¿no?, las últimas, de estos últimos años. Y sobre todo, ¿para qué? Pues para ver cómo se aplica en la investigación educativa, ¿no? Es con ese objetivo, no es solamente un afán especulativo el que me lleva a mostrar las corrientes de la hermenéutica, ¿no?, sino ver cómo nos puede servir a nosotros en México para estudiar la investigación educativa, cómo aplicarlo en la investigación educativa, ¿no? Entonces voy a partir de ahí, cómo se aplica a mi modo de ver la hermenéutica en investigación educativa, ¿sí? En los últimos años se reclama la necesidad de reorientar a las universidades y particularmente de aplicar la investigación de la educación a los grandes problemas sociales de México. Da la impresión de que los gobiernos, acordes con los programas de modernización del país, quisieran fortalecer los vínculos de las universidades normales y todos los centros educativos con la industria y el desarrollo económico. Esto no representa ningún problema grave, ya que resulta totalmente obvio. Está bien que se busque una vinculación de la investigación con las necesidades y problemas sociales prioritarios del país. Lo extraño es que algunos piensen que pueden desligarse de actividades indisolubles. ¿Cómo puede haber investigación educativa aplicada por una parte y otra investigación pura o únicamente teórica? Plantear la investigación educativa y la investigación en general en términos de una oposición entre investigación aplicada y pura o teórica es francamente absurdo. Toda buena investigación empieza de la experiencia y necesita de conceptos teóricos. Lo que parece explicar el hecho de que se mantenga el divorcio entre investigación aplicada y teórica es la fuerte presión del pragmatismo y el eficientismo empresarial que tiende a minimizar y despreciar los análisis finos y matizados. El ideal de los neoliberales es poner toda la investigación en el mercado, lo cual significa además reducir toda la investigación de corte humanista en investigación, según metodologías positivistas, es decir, criterios cuantitativos. ¿Qué tipo de investigación es la hermenéutica? La hermenéutica educativa, como cualquier otro paradigma de investigación cualitativa, tiene su propio enfoque teórico y metodológico. Yo voy a subrayar que no es una metodología la hermenéutica, es más que una metodología, es también una teoría. Es porque no se puede concebir que haya metodologías separadas de sus teorías. Entonces, es una unidad, no es imposible hablarlo. Bueno. Eso que acabas de decir es muy importante para ya sea cualquier enfoque que tomemos, ¿no?, hermenéutico o no, ¿no? Es entender que ninguna metodología se descuelga de un marco teórico que la sostiene, ¿verdad? Sí. Está bien eso. Eso. Pero la hermenéutica no se queda en la descripción o la simple delimitación o descripción con metodologías positivistas, tal como procedería la investigación cuantitativa, sino más bien se trata de analizar una problemática social compleja que necesita ser transformada. Subrayen eso de problemática, porque Agamben y Foucault sobre todo nos dicen que la hermenéutica trata de problemáticas, no trata de hacer encuestas o cuestionarios o entrevistas, nada de esto. Fundamentalmente esbozar problemáticas, eso lo voy a explicar después ya cuando me refiera a estos autores. Okay. Se trata de analizar problemáticas como las cuestiones de la gestión y la administración escolar, problemas de aprendizaje, necesidad de mejorar criterios de evaluación,
renovación de la didáctica, la educación ligada a la multiculturalidad, etc. Más que hacer listas de datos o descripciones positivistas, se trata de comprender con H intermedia, no es comprender simplemente en el sentido habitual. Comprender es más complicado, es el método de la hermenéutica, la comprensión, que es diferente de la explicación. La explicación se maneja en las ciencias cuantitativas, en los métodos cuantitativos. O sea que, si no es explicación, la comprensión va más allá de las relaciones de causalidad y efecto. Comprender significa interpretar y tomar múltiples causas e incluso admitir el carácter contradictorio de muchas prácticas sociales y culturales. Esto también es importante subrayar, que muestra el carácter contradictorio de las cosas. La hermenéutica no lo explica todo así como una fórmula mágica, ¿no? Hay cosas que no se pueden entender, ¿no? Y hay cosas contradictorias. Entonces, para que vean que hay que limitar la arrogancia de la hermenéutica, no sobreestimar ni pensar que es una ciencia, eso es toda una filosofía diferente de la ciencia, ¿no? Del proceder de la ciencia. Dicho de otra manera, la hermenéutica no es un tipo de investigación puramente teórica o abstracta. Ciertamente, hay en la hermenéutica algunas tendencias en sentido de concebirla como una ontología, es decir, como una visión general del ser humano, desligada de asuntos prácticos o cotidianos. En este sentido, se trata de una hermenéutica apoyada en una metafísica débil, tal como lo plantean autores como Bátimo. Otros autores señalan que más que una ontología, habría que entender la hermenéutica como una fenomenología. Después voy a explicar bien eso de fenomenología, ontología, todo esto viene de Heidegger, ya que se acerca más a la realidad y por tanto a una visión científica. No hay interpretaciones sino hechos, según la definición de Nietzsche. Por esta razón habría que criticar la metafísica, ya sea débil o fuerte, y alejarse de toda concepción hermenéutica que no tenga aplicaciones prácticas. A mi modo de ver, no se trata de caer en los extremos. Tan negativa es la concepción abstracta teoricista como la otra puramente pragmática y empirista. Es mejor dar a cada quien su lugar correspondiente, ni puros conceptos ni puros hechos. Esto implica no oponer o considerar incompatible lo teórico con lo real, lo abstracto con lo empírico. Lo único que podemos hacer es solo indicar el modo en que podríamos superar las deficiencias metodológicas del positivismo. El principal defecto de este paradigma en la investigación educativa en particular y de la investigación en general es justamente que no interpreta ni reflexiona. Un problema grave en la educación mexicana es la falta de interpretación en la enseñanza y el aprendizaje. Los maestros del sistema de educación básica, media y quizás superior no acostumbran problematizar su práctica docente. Hay una especie de hábito generalizado en repetir mecánicamente recetas desarrolladas en otros países. Esto es lo que sucede con la teoría del currículum y de la evaluación. No se considera que la hermenéutica puede servir aquí para interpretar. Interpretar no es otra cosa que comprender desde una situación histórica. Necesitamos relacionar lo general o universal, la cultura mundial con lo particular, la cultura local y viceversa. ¿Cómo se transmiten los conocimientos elaborados en otros países? Estos conocimientos universales deben ser interpretados porque hay un problema de hegemonía. Al no haber un margen de interpretación, dichos saberes parecen legítimos e incuestionables. Pero esto es difícil de aceptar hoy en día, ya que existe una conciencia cada vez mayor de que todo conocimiento es producto de un contexto local. No existe un saber universal abstracto, lo que existen son saberes de culturas particulares, como dice Clifford Geertz. ¿Cómo se aplica la hermenéutica a la investigación educativa? Diversos autores en los últimos años han intentado aplicar la hermenéutica a la investigación educativa. En estos casos se trató de fundamentar el proyecto de la hermenéutica en la educación como una herramienta metodológica altamente valiosa para los maestros y alumnos en el salón de clase. El esfuerzo de aplicar la hermenéutica a los problemas en el aula escolar
ha redundado en una mejor comprensión y por tanto ha ayudado notablemente a fundamentar el carácter dialógico y disminuir o eliminar el univocismo del autoritarismo existente en el proceso pedagógico. Aunque no hay todavía aplicaciones de la hermenéutica de Ricoeur y Gadamer, abundan en cambio las aplicaciones emancipatorias de Habermas. Desde el punto de vista de la hermenéutica de Gadamer, el estudiante se concibe como estando siempre en proceso de interpretación del material pedagógico. La parte central del proceso de interpretación es el fenómeno del juego. Se cree que hay un contraste entre juego y educación. El juego ayuda al estudiante a comprender nuevos significados. Es una nueva forma de autoconocimiento que captura nuevos significados. En este proceso no se trata de concebir el juego como algo puramente divertido, lúdico o placentero, sino como algo serio. Pero no solo se trata de valorar adecuadamente la importancia pedagógica del juego. La hermenéutica en la educación también significa revalorar los mitos y valores de culturas diferentes de la cultura europea occidental. Lo que es más controversial en los debates hermenéuticos actuales es el contexto de nuestras preconcepciones y prejuicios que nos afectan cuando interpretamos un texto. Las aulas de clase no son entidades ahistóricas. Por ejemplo, los cuestionamientos al currículum están fuertemente enraizados en tensiones y contradicciones históricas. El círculo hermenéutico es producido siempre entre bloques hegemónicos de una o varias tradiciones históricas. Es a través de este proceso que el alumno proyecta nuevas posibilidades para comprenderse a sí mismo y trascender así el significado original del texto histórico. También más adelante voy a explicar eso del círculo hermenéutico. O sea que para la hermenéutica de Gadamer el proceso pedagógico íntegro requiere necesariamente del diálogo entre alumnos y maestros. Este proceso solo puede ser hermenéutico. Cuando el proceso tiene éxito, implica las transformaciones de expectativas, la apertura o fusión de horizontes. Esto significa que la interacción educativa es un proceso que produce significados nuevos. El alumno y el maestro trascienden su mundo establecido y su entendimiento original del texto histórico. En este sentido, ningún maestro puede pretender enseñar a partir del supuesto de que tiene la palabra final, como si su saber fuera perfecto, definitivo o incuestionable. La investigación educativa desde la hermenéutica necesita también intentar comprender los nuevos y graves problemas de la educación pública en México. Se trata de redefinir la identidad cultural de México. ¿Cuáles son los efectos más importantes del proceso de la globalización en la cultura nacional? Si entendemos que México, como casi todos los países latinoamericanos, es pluricultural, ¿cómo conciliar las diferencias étnicas con la nación? ¿Cuál es el significado del nacionalismo en un mundo donde el Estado nacional parece transformarse en una sociedad global? Si entendemos que en el mundo que nos toca vivir no se puede postular la educación monocultural acorde a la ideología de un Estado liberal, de lo que se trata es de abrirnos a la necesidad de otra perspectiva, donde la educación sea multicultural, es decir, que respete las diferencias culturales dentro y fuera del aula. No basta un simple reconocimiento formal, ya que como se ve en el caso de Estados Unidos y otros países, el profesorado recibe con total escepticismo la idea de educación multicultural, porque supuestamente la causa de las deficiencias de aprendizaje se deberían al origen étnico o de clase marginal de los estudiantes. Para esos profesores lo que habría que hacer más bien es establecer un trato igualitario, pero tal trato solo es un mito, ya que los profesores que se vanaglorian de tratar a todos los alumnos de igual forma, más que demostrar una disposición auténticamente democrática, lo que pone de manifiesto es más probablemente la falta de preparación para enseñar en clases pluralistas progresivamente más multiculturales. En México, al igual que en la mayor parte de los países en todo el mundo, la necesidad de la educación multicultural no se da simplemente a raíz de imposiciones como las de agregar una materia más al currículum escolar, sino que se trata de dar respuesta desde la escuela a lo que se nos propone como una lucha por una democracia amplia y profunda. Esto es, una sociedad donde la diversidad no sea un delito o algo negativo. Si entendemos que democracia equivale al pluralismo, entonces la educación multicultural representa una tarea del futuro. O sea que se da
no solamente en México, sino a nivel mundial, un creciente interés por la educación llamada multicultural, por varios motivos. Como dice un autor, José Antonio Jordán, basta aquí señalar el reto que está suponiendo para la mayor parte de los sistemas educativos de nuestras sociedades occidentales el tener que responder a un alumnado procedente de un tejido social cuantitativa y cualitativamente pluricultural. Las intensas migraciones de estas últimas décadas en los países denominados del primer mundo, así como del paisaje sociocultural que se adivina en la configuración de la Nueva Europa, podrían ser dos importantes ejemplos en esta línea. A todo ello habría que añadir otros factores, como por ejemplo, una mayor sensibilidad general y educativa por la dimensión social de la existencia humana, una emergencia de la conciencia histórica, de un mayor compromiso con los valores derivados de la dignidad humana, por ejemplo, los derechos humanos, y una defensa de todo lo que constituye la identidad cultural de los pueblos, su sentido comunitario, especialmente en tiempos como los nuestros, tendentes a un uniformismo monótono y empobrecedor. Bueno, hasta ahí es un resumen de lo que yo entiendo por la aplicación de la hermenéutica a la investigación educativa. Ahora viene la parte más difícil, que es la fundamentación, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde surge. Un buen problema, lo que yo quisiera es que se trate más que todo de entender qué es la hermenéutica, ¿sí? ¿Qué es? Ya hemos visto que sirve para la investigación, sirve para muchas cosas. Pero el problema para comprender qué es la hermenéutica es ver su contexto. O sea, no surge así de una reflexión en un aula, en un cubículo, ¿no? Sino que responde al movimiento social, a los cambios de la sociedad. Y en ese sentido es que se ubica en la historia de la filosofía moderna, ¿sí? Para mí la hermenéutica es un nuevo paradigma que surge después de otros paradigmas como el existencialismo, el estructuralismo, el postestructuralismo y el postmodernismo. ¿Te podemos sacar fotos a tu Claro. PowerPoint? Sí, pero yo les paso, no se preocupen, no anoten, no tomen notas, sino yo les voy a pasar todo esto. Dale. Les mando por correo y es más fácil. Bueno, como ¿sí? resumen. Entonces, vamos a ver cada una de estas corrientes. Primero, el existencialismo. ¿Por qué surge del existencialismo? O sea, porque es el contexto de Heidegger y de Sartre que marcan la hermenéutica en relación al existencialismo. Pero ¿por qué concretamente Sartre? Porque Sartre es el que planteó en su filosofía, con mayor profundidad que Heidegger, la idea de una concepción inmanentista contra las concepciones trascendentalistas hasta la época. O sea, durante la Edad Media y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que predominaban eran los paradigmas religiosos. Eso significa que predominaban concepciones trascendentalistas, es decir, que lo inmanente pues es lo que es propio de lo humano, que no sale de lo humano, lo que está más allá, ¿eh? Entonces Sartre dice la filosofía es inmanente porque es humanista, entonces niega toda trascendencia, niega capacidad a Dios y a cualquier instancia sobrenatural que determine la conducta humana, ¿sí? Por eso es muy importante esta idea del existencialismo, que viene a marcar una ruptura con las concepciones religiosas, ¿no? Místicas y idealistas en general, porque todas se caracterizaban hasta esa época pues en plantear ideas trascendentalistas, ¿no? No es casual que Sartre da el fundamento más fuerte al ateísmo, por ejemplo, ¿no? Porque no hay conciencia de Dios ni de ninguna entidad sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, digo para a ver si entiendo, por ejemplo, esta idea de que lo real es una construcción humana, que la construimos intersubjetivamente, sería absolutamente impensable para una visión trascendentalista. Claro. ¿No es cierto? Por supuesto. Pero para el inmanentismo, sí. El ser humano es el que construye, el que crea, Sí. Lo que vamos a tratar de entender es que no es una concepción del sujeto en el sentido en el que se entiende generalmente por sujeto, como el ser humano, que con su conciencia puede modificar y construir la realidad, ¿no? Es algo más complicado que eso, por eso Heidegger va a hablar del Dasein, ¿no?
ahorita voy a explicar eso. Entonces, después del existencialismo surgió el estructuralismo. El estructuralismo como el primer paradigma que conocemos que da un viraje lingüístico, es decir, plantea un primer giro del lenguaje a partir del modelo universal de la lingüística. O sea, la lingüística de Saussure, de Jacobson, vienen a ser el modelo de la antropología, la filosofía, la sociología, psicología, literatura, de todas las ciencias humanas. Entonces, todos trataban, que era lo que caracterizaba eso, que como en la lingüística había que formalizar sintagmas, frases, oraciones, igual había que hacer, por ejemplo, con Levi-Strauss en las sociedades, ¿no? Describir, formalizar sus mitos, sus símbolos, ¿no? Casi de manera matemática. Entonces, esto es dar una idea absolutista al lenguaje como método para explicar la realidad, ¿no? Como si todo se tratara de signos que son totalmente transparentes. Es decir, entonces el problema del estructuralismo es que fue muy soberbio en su afán de construir un método basado en el modelo de la lingüística que tratara de explicar y comprender toda la realidad y toda la naturaleza. Hasta hubo estructuralistas en matemáticas, biología, en todo. Esta idea, a ver, también aprovecho que está porque así me saco muchas dudas. Esta idea de que se podía casi que escribir con una fórmula matemática, por ejemplo, para explicar sectores de la realidad, así como la física, la química utiliza fórmulas, también la realidad social se podía traducir a esas fórmulas que además se podían utilizar para explicar fenómenos de distintos contextos sociales. Eso sí, es, ¿no? Sí, sí. Eso es, ok. O sea, esto ahora, después de 40 años ya, sí. El estructuralismo entró en crisis y en su misma época pues fue muy cuestionado, pero ahorita cuestionamos más porque ya nos parece ridículo tratar de formalizar de esa manera casi matemática, ¿no? Los fenómenos sociales y naturales. Eso es absurdo, es imposible, es un ideal, es una utopía. No se puede llegar a esa pretensión de explicarlo todo y a partir de fórmulas matemáticas. Eso es imposible, es como reconstruir la lengua adánica, construir un lenguaje universal, un modelo absolutista, ¿no? Un ideal que ha fracasado en otras épocas. Pero acuérdense que los estructuralistas eran muy pretenciosos en su época por el hecho de que estaban fascinados por la ciencia, claro. La ciencia, todos ellos se les hacía agua a la boca cuando hablaban de ciencia con mayúsculas, ¿no? Entonces, después... También de ahí un poco el nombre de estructuralismo, es buscar esas estructuras que subyacen a la diversidad, o sea que el hecho social tiene numerosas variaciones y sutileza y contradicciones, pero debajo de toda esa diversidad, según estos, digo yo, ¿no? A ver, tú me corriges, era posible encontrar las estructuras que son comunes a todos los hechos sociales. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Digo, también con Levi-Strauss, ¿no? Con las estructuras generales del parentesco, sí. Es la obra más fuerte de él, a partir de la cual explica toda la teoría estructural, claro. Y el estructural funcionalismo, después ligado con Inglaterra, en fin. Lo que hace es eso, es justamente, como ellos son académicos, intelectuales, pues formados en las universidades europeas, pues de una marca positivista realmente, sí. Aunque sean ciencias sociales, pero la idea de ciencia emanaba de estos paradigmas de objetividad, de aprehensión del hecho social, ¿no? Entonces, pasado al lenguaje de las ciencias sociales, era una forma como de legitimar el hecho social en términos de un lenguaje positivista también. Sí, ahora sí. Lo podemos decir así, claro. Pero en su momento era como, claro. no era, o sea, no. Otra cosa. Sí. ¿Sí? Ahora, el paradigma dominante. Sí. No se puede pensar fuera de eso. Ahora sí podemos cuestionar, porque a partir de la hermenéutica sabemos que ese no es el problema del lenguaje. Esa concepción del lenguaje está mal planteada desde el marco positivista. Si se enfoca de la manera como enfocaba la ciencia, la lingüística, caemos en una concepción positivista, instrumental del lenguaje como medio de comunicación. Y la hermenéutica es lo contrario. La hermenéutica no se basa en una ciencia del lenguaje, sino en una filosofía del lenguaje. La comunicación es un
fin en sí mismo, no es un medio para la hermenéutica. Eso lo explica mejor Riquet y Gadamer, ¿no? Porque ellos fueron los que dieron el segundo giro lingüístico. Pero a los estudiantes de licenciatura sobre todo se les confunde mucho diciéndoles que la hermenéutica viene del estructuralismo, lo cual es falso. No tiene nada que ver la hermenéutica con esa concepción positivista del lenguaje. Y quienes nos lo aclararon muy bien son los postestructuralistas, como Derrida, por ejemplo, que además de criticar esa concepción tecnócrata, le llama a la concepción estructuralista, dice que es una concepción logocéntrica y gramatológica. Quiere decir que todo lo reducían a la escritura, como si la cultura oral no tuviera ningún valor. Pero el hecho de mostrar que en esa concepción del estructuralismo deriva una tradición logocéntrica, gramatológica, quería decir que había una pretensión racionalista extrema, ¿no? De reducirlo todo a conceptos, ¿no? Entonces, Derrida va a ser un postestructuralista que se va a separar de esa concepción de Lévi-Strauss, Lacan, Althusser y de todos los Barthes incluso, ¿no? Pero otro importante autor paralelo a Derrida es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es el otro, como vamos a ver, junto con Agamben y Jean-Luc Nancy, critican todo el estructuralismo y toda esa tradición logocéntrica y gramatológica, mientras Derrida dice, eso es escritura, culto a la escritura, reducir todo el lenguaje a la escritura. Deleuze va a decir que también hay un reduccionismo, racionalismo, todo se reduce a conceptos, a razones, y por tanto va a decir, y esto nos importa mucho, porque de Deleuze vamos a brevar, vamos a derivar en una teoría de la educación donde hay que educar los sentidos, no el intelecto. Para que vean, con Deleuze hay una crítica al intelecto, a los que reducen lo educativo a lo mental, ¿no? Deleuze dice lo que hay que educar son las pasiones, los sentimientos. Entonces hay aquí un giro del lenguaje, porque ya nos está hablando, no está diciendo que la mente tiene un lenguaje, que el cerebro piensa, que el cerebro se expresa, sino que el cuerpo tiene su propio lenguaje, ¿sí? Entonces ahí empieza la hermenéutica, la buena hermenéutica. ¿Cómo vamos a entender ese lenguaje del cuerpo y cómo se lo va a educar? Que es lo más complicado, porque el lenguaje se puede separar de la mente y tener su propia autonomía y no se puede domesticar, ¿no? Si fuera así, pues ¿para qué serviría la educación? ¿Eh? Lo más difícil es educar las pasiones, la agresividad, el miedo, el terror, lo que a nuestros adolescentes pues, les provoca pánico de salir a la calle. Pues, sin embargo, tienen que educarse para enfrentar a la vida, pues, si no se quedan en sus casas, ¿no? Bajo la cama, ¿no? No se puede. Entonces, después del postestructuralismo tenemos el posmodernismo. El posmodernismo con Lyotard, pero también con Baudrillard y Guy Debord. ¿Qué nos plantean estos autores? Bueno, primero Lyotard hace una crítica a los metarrelatos, a los grandes relatos de la Ilustración, de la emancipación, a los